Con su permiso, diputado presidente. Hoy es otro día triste para los mexicanos porque pretenden arrebatarle a la sociedad mexicana algo fundamental: la capacidad de auditar, de ver hacia adentro de los gobiernos, de discernir, de defenderse de los abusos de autoridades y de decidir la privacidad de sus datos personales. Hoy el juego cambia. Sabemos que hay muchos aspectos por corregir en estos órganos tal vez, pero hoy se define entre la práctica de la libertad y el acceso a la información de manera permanente o las prácticas oscuras, desasiadas y opacas que solo buscan esconder el fracaso de la Cuarta Transformación. La reforma constitucional en materia de simplificación orgánica pretende algo sumamente alarmante para los mexicanos: transferir las facultades y obligaciones de los órganos autónomos a las secretarías de la Administración Pública Federal. Escúchenlo bien, mexicanos, y permítanme ser más claro: órganos autónomos que deben garantizar la competencia, la transparencia, la eficiencia y la libertad de expresión pasarán a depender directamente del gobierno. Esto es como poner al lobo, y a un lobo muy carajo, a cuidar las ovejas. ¡Qué intransigencia, señores diputados de Morena! ¡Qué clase de negligencia en temas de administración pública! Así de simple es su simplificación administrativa. Una barbaridad, una herencia maldita del oscuro y espinoso personaje llamado Andrés Manuel López Obrador, una herencia maldita para los mexicanos. ¿Acaso vamos a seguir permitiendo que se atente contra las instituciones que tanto le han costado a los mexicanos construir, aunque no lo quieran reconocer? ¿Sí? Hace un tiempo alguien les dijo a los mexicanos, y hago referencia al mismo personaje oscuro, al diablo con las instituciones. Y eso es exactamente lo que está sucediendo hoy. Un desmantelamiento institucional que no tiene precedentes y siguen siendo los lacayos de Andrés Manuel López Obrador. Veamos algunos detalles de lo que esta reforma propone. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pasaría a la Secretaría de la Función Pública. Realmente creemos que una dependencia que responde directamente al Ejecutivo podrá garantizar el acceso a la información y la protección de los datos personales. Ternuritas o cómplices, o tal vez las dos. Esto es un ataque directo a la transparencia y a la rendición de cuentas, que es un derecho de todos los mexicanos. El INAI no es un capricho, es una garantía para la sociedad civil. Esto deja indefenso el derecho a la privacidad de los mexicanos en cuanto a sus datos personales. Morena sabe que a mayor transparencia, mayor conocimiento de su corrupción. Por eso se niegan a ser vigilados, por eso no permiten el escrutinio público basado en la ley, porque le inyectarán claridad y le levantarán el velo a la corrupción de Segalmex, a la corrupción en el Tren Maya, a la corrupción de los hermanos, de los hijos en la Casa Gris, los archivos clasificados del AIFA, donde los López siguen teniendo su minita de oro. El sistema de gobierno no aguanta la mínima petición de acceso de información ante el INAI. De inmediato brota la corrupción cuando se pregunta sobre ustedes. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, encargado de medir la pobreza y evaluar las políticas sociales, se integraría al INEGI. Si bien el INEGI es una institución respetada, el trabajo del Coneval requiere una independencia crítica que no se vea influenciada por el gobierno de Morena para que esto funcione. Planificar en base a números y resultados evidencia la ineficiencia, sí, la ineficiencia de Morena, y trabajar en la mejoría continua. Y cuando se habla de pobreza y desarrollo social, los reportes del sistema pues no aguantan la prueba, cuando la gente más pobre en México no puede acceder a una mejor educación.
y un mejor sistema de salud, porque el gobierno federal no quiere mejorar y se autoengaña. Sus malditos otros datos han causado miles de muertes. Esos números contundentes son los que no quieren reportar y sí maquillar para engañar a los mexicanos. ¿Qué garantiza que las evaluaciones sean objetivas si dependen directamente del Poder Ejecutivo? La propuesta en materia de órganos autónomos, junto con la implacable y desastrosa reforma judicial, van a llevar a México un desastre económico, porque donde no hay confianza, no hay inversión. Donde no hay inversión, no hay empleo, señores, y por lo tanto tendremos una crisis económica, aunque los números que nos ha presentado el secretario de Hacienda esta mañana nos quieran dibujar otro panorama. Termino, presidente. No se trata de eficiencia administrativa, sino de un retroceso profundo para nuestra democracia. Este proyecto es otra puerta de entrada al autoritarismo que ustedes promueven. Esta reforma no solo es una amenaza al equilibrio institucional de nuestro país, es un golpe directo a las libertades y los derechos de los mexicanos. Muchas gracias, presidente.